Hola amigos, bienvenidos al canal Antonio Maeso. Si recordáis hace un tiempo, y para los que sean nuevos en el canal pueden encontrar este vídeo en la lista de reproducción de soldaduras, pues hice este vídeo sobre esta basculante de bici de montaña al cual se le alargaron los travesaños para poder alojar una rueda de 29 pulgadas en vez de la de 26 o 27 y medio que traería esta bici. En este caso fue una Giant y bueno, pues ese vídeo lo tenéis por ahí disponible para poder ver cómo fue un poco ese trabajo soldándole estos apósitos a aquella Giant para convertirla, pues eso, para poder alojar una rueda de 29. ¿Por qué alguien querría hacer esto? Bueno, porque se siente cómodo con su chasis, con su bici, y lo único que quiere es unas ruedas más grandes para pasar los baches mejor y demás. Bueno, pues aquí os traigo hoy otro ejemplo. En este caso un basculante Scott en aluminio 60-61 típico de los chasis de bicicleta. Y efectivamente, pues aquí de nuevo el reto es alargar estos dos travesaños, estos dos superiores y los dos inferiores. Bien, pues tomadas las medidas que me facilitó el dueño de esta bici, me puse a buscar el material. El material es este aluminio de la serie 5000 que en principio corté lo más recto posible, pero que después, como veis ahora aquí, ya pasé por la rectificadora, porque la clave era que fuera lo más cuadrado, lo más perpendicular uno a otro posible, de manera que una vez que lo instalas, pues quede todo como cuadrado y recto como debe de quedar. Y este fue uno de los retos. Si os dais cuenta, no solo el cortar estos tacos, que por cierto son de medio milímetro más, son de 2 milímetros por 1,5 de la pared de este basculante original. Y el reto estaba en hacer el corte perfecto al basculante y también estos apósitos. Luego ya soldarlo pues también es un reto en sí, pero yo creo que la clave del éxito estaba en colocar luego también las piezas, como veis, que sean capaces de estar planas en todos las cuatro caras del rectángulo que forma la pieza del basculante. Y así poco a poco pues fui con la mesa de soldadura y cogiendo las piezas adecuadamente para evitar deformaciones, haciéndole sus puntos y demás. Como veis, pues se fue soldando y bueno, con el problema siempre hay que en este tipo de soldadura que las paredes, al no ser del mismo grosor, pues tienden a fundir con diferentes intensidades de corriente. Y bueno, pues hay que adecuar el movimiento de la antorcha al filo que estás intentando soldar para que no calientes en exceso en el lado, en este caso más débil, que era la chapa del propio basculante, porque era de medio milímetro menos que la de los apósitos que le estaba poniendo. Apósitos que encontré rectangulares y que bueno, suavicé un poco, redondeé en las puntas, pero la idea era después no quitar. Yo nunca soy partidario de quitar la soldadura, porque la soldadura es parte de esa resistencia, ¿no? Como veis, pues el encaje debía ser perfecto para poder garantizar la rectitud y que, bueno, siempre hay dos distorsiones en este tipo de soldadura, porque no la hace sobre un molde original, sobre un patrón original como tienen en las fábricas cuando hacen los chasis, que ahí es imposible que se mueva lo más mínimo nada. Pero aquí, pues con la suficiente paciencia, dedicación y cuidado al detalle de que efectivamente quede todo lo más recto posible, pues se pueden conseguir resultados más o menos aceptables. Y bueno, hay que tener también cuidado con la secuenciación, en qué cara haces, en qué momento, y todo tiene que ver con que cuando tú sueldas dos piezas, pues las piezas tienden a retraerse entre ellas, por lo tanto giran y tienden a doblarse un poco del lado contrario, con lo cual eso también puede afectar en este caso. Por eso es importante dar unos puntos antes de hacer los cordones largos, y cuando se hacen los cordones largos
pues hacerlo en tandas opuestas, en lados opuestos uno al otro, para que se compense esa retracción que tiene el material. Como cuando se aprieta una culata de una moto o de un coche y se hace un poco así en cruz, el apriete, precisamente para no forzar de ningún lado más y que vaya sentando poco a poco. Bueno, pues eso es un poco una técnica así a grosso modo aplicada en este caso a la soldadura. Esto está soldado con material para los que afinen más en estas cosas de detalle, pues con un material 53-56, que es uno de los aluminios más potentes y más fuertes de cara a que dé la máxima resistencia. Esta no es una pieza que vaya a coger temperatura, por lo tanto no es crítico en ese aspecto. Si lo fuera, pues a lo mejor el 53-56 no hubiese sido la elección más indicada, pero efectivamente pues en este caso sí que funcionó bastante bien. También estaba, por supuesto, bueno, marcado claro todas las piezas cuando una vez que las cortas, pero tampoco en este caso te puedes equivocar mucho. Y bueno, pues ahí fueron quedando uno tras otro los cordones de soldadura. Esta bici, que igualmente su dueño me decía que bueno, que él estaba encantado con el chasis, se sentía muy cómodo en la bici y tal, pero hace tiempo que quería probar unas llantas más grandes y le valió la pena meterse en la complicación de realizar esta modificación. Bueno, pues por el hecho de no cambiar de bici, sentirse cómodo y simplemente querer ponerle unas ruedas más grandes, porque bueno, son detalles importantes. A veces uno se compra una bici y resulta que caes en ella perfectamente, ¿no? Y haces muchos kilómetros y la adaptas también a tu gusto, componentes y demás, y merece la pena, ¿no? Así que bueno, pues este es el resultado, así es como quedó. Y bueno, y luego al final pues ya montada y pintada y demás, y montada en su bicicleta. Muy bien, espero que os haya gustado. Más vídeos por venir, suscribiros, darle al like como siempre y gracias por estar ahí.